para otro clavado profundo. Hoy vamos a explorar algo que ha tenido un impacto enorme a lo largo de la historia, ¿eh? Una parábola que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, o sea, en 3 de los evangelios. Hablamos de la parábola del sembrador. Exactamente. Y el hecho de que aparezca en esos 3 evangelios ya nos dice algo, ¿no? Es una enseñanza fundamental de Jesús y nos ayuda a entender cómo recibimos y respondemos a su mensaje, a la palabra del reino, a la palabra de Dios, como se llama en algunos pasajes. Sí, o sea, la idea es entender por qué algunas personas parecen conectar con el mensaje de una manera tan profunda, mientras que otras, bueno, no tanto. Y para eso, Jesús utiliza esta imagen súper poderosa de la agricultura, comparando el corazón humano con diferentes tipos de tierra. ¿Te parece si desmenuzamos un poco esta parábola? Me parece perfecto. Empecemos con la semilla misma. En la parábola, Jesús es clarísimo al decir que la semilla representa la palabra de Dios, o sea, sus enseñanzas y las de sus seguidores a lo largo de la historia. Y lo importante aquí es que la semilla, la palabra en sí, es siempre la misma. Lo que cambia es la tierra donde cae. Claro, la tierra donde cae, o sea, nosotros, ¿no? Tú, yo, todos somos esa tierra. Y bueno, el primer tipo de tierra que Jesús menciona es la que está junto al camino. Esas semillas que caen ahí, ¿qué les pasa? Pues imagínate un camino, ¿no? La tierra está dura, apisonada por el paso de la gente. La semilla no puede penetrar y, como dice la parábola, vienen los pájaros y se la comen. Ah, claro. Jesús mismo explica que esto representa a la gente que escucha el mensaje, pero de manera superficial, sin prestarle atención real, como si sus corazones fueran ese camino duro, donde nada puede germinar. Y creo que esto es algo súper relevante hoy en día, ¿no? Totalmente. Con tantas distracciones, con tanta información bombardeándonos todo el tiempo, es fácil que nuestros corazones se endurezcan y no dejen entrar la palabra. Sí, es como si estuviéramos siempre de paso, como si no tuviéramos tiempo para detenernos y realmente escuchar. Y es interesante cómo Jesús relaciona estos pájaros con el diablo, ¿no? Es como si la falta de atención, el corazón cerrado, le dieran la oportunidad al mal de arrebatar la palabra antes de que siquiera tenga la posibilidad de crecer. Exacto. Y esto me recuerda a algo que mencionaban algunas de las fuentes que compartiste, sobre la falta de atención y discernimiento que se ve en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Es como si tanta información superficial les impidiera conectar con lo que realmente importa. Sí, es como si el ruido del mundo ahogara la voz de la verdad. Y bueno, sigamos con el siguiente tipo de tierra, la pedregosa. ¿Qué pasa con las semillas que caen ahí, en esa tierra poco profunda? Bueno, en este caso la semilla sí encuentra un poco de tierra, pero justo debajo hay mucha piedra. Entonces la planta brota rápido porque no tiene que profundizar mucho, pero en cuanto sale el sol fuerte, se marchita y muere porque no tiene raíces profundas. Y Jesús explica que esto representa a las personas que reciben la palabra con alegría, incluso con entusiasmo, pero su fe no tiene raíces fuertes. Entonces, cuando llegan las pruebas, cuando hay dificultades por seguir el camino del evangelio, se desaniman y abandonan. Exactamente. Se ofenden, como dice Marcos, y se apartan rápidamente. Y esto, lamentablemente, se ve mucho, ¿no? No solo en la gente que se acerca a la iglesia por primera vez, sino también en aquellos que llevan mucho tiempo pero no han profundizado en su fe. Sí, se me viene a la mente lo que mencionaba sobre los nuevos miembros, que a veces se convierten más por la emoción del momento, por la conexión con los misioneros o por las actividades de la iglesia, que por una verdadera conversión al evangelio. Y también pasa con algunos que llevan años en la iglesia, pero que no se han arraigado firmemente en Cristo, a través de una práctica constante de la fe. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser esa tierra pedregosa? Las fuentes hablaban de la importancia de nutrir nuestra fe de manera regular para que las raíces puedan crecer fuertes. Claro, como una planta que necesita agua y nutrientes para crecer, nuestra fe también necesita ser alimentada constantemente. La oración, el estudio de las Escrituras, la participación en la Santa Cena, todo esto nos ayuda a fortalecer nuestras raíces espirituales. Y en un mundo donde la fe a menudo se ve desafiada, esa conexión constante con Dios es fundamental. Totalmente. Y algo que me pareció muy interesante fue la advertencia contra una visión estrecha del Evangelio. Sí, eso de la perspectiva de ojo de cerradura, ¿no? Exactamente. Enfocarse solo en un aspecto del Evangelio o en una crítica particular y perder de vista la imagen completa puede impedir que nuestras raíces se desarrollen plenamente. Si nuestra comprensión del Evangelio es parcial o solo nos fijamos en lo negativo, es mucho más fácil que nos desanimemos ante las dificultades. Necesitamos una visión más amplia, más equilibrada. Muy cierto. Bueno, pasemos ahora a la tierra con espinos. ¿Qué le sucede a la semilla cuando cae en esa tierra llena de maleza? Pues la semilla germina, pero las espinas crecen junto con la planta y terminan ahogándola, impidiéndole dar fruto. Y Jesús explica que esto representa a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos por otras cosas la ahogan. Los afanes de este mundo, esa es una lista larga, ¿eh? Pero una de las cosas que más me impactó fue lo del engaño de las riquezas y el materialismo. Sí, es una trampa muy sutil.
No se trata de que la riqueza en sí sea mala, sino de la actitud que tenemos hacia ella. Cuando nuestra atención y nuestras prioridades se centran en adquirir cosas materiales, en poseer, en consumir, corremos el riesgo de que eso nos ahogue espiritualmente. No es el dinero en sí, sino el amor al dinero, ¿no? Exactamente. Y lo mismo pasa con los placeres y las distracciones del mundo. Cuando nos enfocamos demasiado en ellos, desviamos nuestra atención de lo que realmente importa. Y eso puede tomar muchas formas, ¿no? Adicciones, entretenimiento superficial, esa mentalidad de sentir que tenemos derecho a todo. Todo eso puede consumir nuestro tiempo y nuestra energía, impidiendo que la palabra de Dios eche raíces y dé fruto en nuestras vidas. Totalmente. Y si priorizamos esas preocupaciones mundanas por encima de las cosas de Dios, es inevitable que nuestro espíritu se vea afectado. Me encantó esa frase de no ser digeridos por la sociedad, sino ser la levadura de la sociedad. Realmente nos pone a pensar sobre la importancia de mantener nuestras prioridades firmes en el Evangelio, en lugar de dejarnos absorber por las tendencias del mundo. Es una imagen muy poderosa. Si permitimos que los afanes, las riquezas y los placeres de la vida dominen nuestros pensamientos y nuestras acciones, la palabra de Dios tendrá muy poco espacio para crecer. Y finalmente llegamos al buen terreno. Este es el tipo de tierra que todos queremos ser. ¿Qué pasa cuando la semilla cae en este terreno fértil? Cuando la semilla cae en buena tierra, en un corazón receptivo, preparado, echa raíces profundas, crece y produce una cosecha abundante. Jesús describe esa tierra como aquellos que escuchan la palabra con un corazón bueno y recto, la entienden, la retienen y perseveran en dar fruto. Hay varios elementos clave aquí, ¿no? Sin duda. Primero, ese corazón bueno y recto es una disposición a escuchar, a dejarse transformar por la palabra. Ajá. Luego está la importancia de entender el mensaje. Esto requiere atención, análisis y discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y no se trata solo de un entendimiento intelectual, ¿verdad? Claro que no, implica rechazar los antivalores que dañan a las familias y a las personas y dejar que Dios guíe nuestra vida. Exacto. Y una vez que entendemos y recibimos la palabra en nuestro corazón, tenemos que retenerla. O sea, hacer un esfuerzo constante por vivir de acuerdo a sus principios. A través de la oración, el estudio de las Escrituras, el servicio a los demás, la participación en las ordenanzas. Y por supuesto, el buen terreno produce fruto. Esa es la evidencia de una vida transformada por el mensaje de Jesús. Y ese fruto nos lleva naturalmente a compartir la palabra con otros. O exactamente. La perseverancia en dar fruto es la característica del buen terreno. No basta con escuchar o entender, hay que dejar que el Evangelio transforme nuestra vida y que ese cambio se refleje en nuestras acciones y en nuestro deseo de compartirlo con los demás. Entonces, al final, esta parábola no se trata tanto del sembrador o de la semilla, sino de nosotros, del tipo de tierra que somos, cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Así es una invitación a examinar nuestro corazón. ¿Somos como el camino duro, la tierra pedregosa, la tierra llena de espinos, o somos esa buena tierra donde la palabra puede crecer y dar fruto? La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué podemos hacer para cultivar un corazón que sea como esa buena tierra, un terreno fértil donde la palabra de Dios pueda florecer? ¿Estamos dejando que Dios reine en todas las áreas de nuestra vida? ¿Estamos sembrando y dando fruto? Son preguntas importantes para reflexionar. Y quizás podríamos agregar una más, pensando en que también somos llamados a ser sembradores. ¿Cómo podemos compartir la semilla del Evangelio con los demás y discernir dónde hay buena tierra lista para recibirla? Una excelente reflexión para terminar. Muchas gracias por acompañarnos en este clavado profundo. Hasta la próxima.